Buenas. Bueno, se va conectando la gente. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hay amigos? Ahí la veo Moira. Bueno, vamos a comenzar la conversación del día de hoy. Buenas tardes. Ahí le estamos invitando a Moira. Hola, Hola Moira, ¿cómo estás? hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, no te estaba escuchando y no sabía si era un problema de mi teléfono o era un problema de la conexión, pero no, ya está perfecto. Estamos perfectos. Bueno, vamos a ver la gente que ya hay 30 personas que nos cuenten si nos ven bien, si nos escuchan bien. Esperamos su evolución y arrancamos con todo. Dale, ahí Bueno, veo, ¿cómo estás vos? veo varios nombres conocidos. Bien, Ah, ¿sí? Uy, qué miedo. la, la verdad que sí. Son los que nos pasan Así que factura. bueno, no, sí, sí. Ahí dicen, bueno, que se ve bien, por lo que comentan. Bueno, entonces vamos a arrancar. Este, Bueno, cuando ustedes quieran. bueno, comenzando con la conversación del día de la fecha, eh, estamos muy contentos de presentar a la doctora Moira Repsin. Muchos de ustedes la deben conocer, nosotros también. Eh, por supuesto, empezar agradeciéndote porque formas parte de este espacio que ya lleva algunos miércoles encima y hemos tratado algunos temas de todo tipo, ¿sí? Hoy en día, hoy nos toca hablar con vos respecto a una óptica de un tema muy importante que es lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Bueno, una breve presentación de Moira, son un poco de currículum en relación con todo lo que has hecho y con todo lo que haces. Bueno, la doctora Moira Revsin es jueza en el juego de familia número 11 de General Roca, provincia de Río Negro, especialista en Derecho de Familia, docente de Derecho Civil 5, Derecho, Familia y Sucesiones de la Universidad de Comahue, y muy importante, no, también lo otro por supuesto es importante, es docente, la hemos tenido como docente en la especialización de discapacidad y derechos que dirige el doctor Juan Antonio Seda. Así que, bueno, formalmente vamos a decir que esta es el comienzo de la charla y un nuevo agradecimiento. Bueno, Moira, hoy acceso a la justicia. Ya hemos tenido ahí un adelanto, hemos tenido una conversación, hemos charlado el tema, hay mucho para hablar. La primera pregunta es la típica pregunta abierta, digamos, para introducir en el tema también a la gente que nos está escuchando, que hay abogados, no abogados, personas que realizan profesionalmente otras disciplinas y gente que se acerca a escucharnos simplemente, ¿qué es el acceso a la justicia y qué relevancia tiene el abordaje con perspectiva de derechos humanos al respecto de esto? Bueno, a ver, en principio, Patricio, voy a agradecer la invitación de poder estar hablando en este espacio que te puedo asegurar que me genera bastantes nervios porque es la primera vez que estoy haciendo algo así. Así que más allá de otras cosas que he hecho, esto me está resultando así como de bastante nerviosismo. Así que espero seguir y terminar bien la charla. Eh, Así que bueno, te agradezco a vos, a Noelia, a Juan, que me llamó también para invitarme, creyendo que, bueno, que lo que iba a poder aportar en esta charla iba a ser productivo, iba a ser positivo, iba a permitir como generar un espacio de reflexión sobre ciertos temas que, digamos, no solamente los vamos a hablar acá, sino que son temas que los conversamos de manera constante. Eh,
Así que bueno, mil gracias por este espacio. Lo que vos decís del tema del acceso a la justicia es obviamente un tema sumamente importante para pensarlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Eh, digamos, no es necesario que me ponga a hablar de las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia, que incluye a las personas con discapacidad, porque es es un material al que podemos tener acceso, y obviamente que muchísima gente que sigue este tema que lo conoce perfectamente bien, y quien no lo conoce puede tener acceso y darse cuenta de la importancia que tiene el tema de pensar una justicia que sea accesible a las personas que tienen algún tipo de, digamos, que atraviesan algún tipo de situación de vulnerabilidad. Y dentro de ese grupo de personas están las personas que tienen algún problema de discapacidad. Obviamente que esto incluye todo lo que tiene que ver con el tema de la justicia, desde la cuestión edilicia, desde la cuestión de comunicación, desde la cuestión, incluso te voy a decir, económica, que es un tema que me parece que no se suele abordar tanto. Cuando hablamos de los derechos humanos, obviamente que es inevitable concentrarnos en que el acceso a la justicia está vinculado con el concepto de derechos humanos, como está, digamos, todo nos atraviesa el tema de repensar el derecho desde los derechos humanos, es absolutamente inevitable hoy en esta etapa de la historia que estamos atravesando. Eh, y bueno, como te decía, es muy amplio pensar, digamos, lo que significa permitirle a una persona que tenga acceso a la justicia. Es que tenga accesibilidad no solamente para tener una rampa en el edificio judicial para poder entrar con una silla de ruedas, sino también de pensar cómo esa persona puede llegar desde el lugar en donde está viviendo hasta el edificio de tribunales, que es a veces cuestiones que nos olvidamos. Digamos, que nos olvidamos que las personas, para trasladarse hasta los edificios, que muchas veces están en lugares o en zonas medianamente céntricas, necesitan como toda una movilidad para trasladarse. En la ciudad de Buenos Aires, digamos, tienen esta cuestión que puedes estar dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y tener que tomar 2 o 3 colectivos como para llegar al centro donde están los juzgados de familia. Nosotros acá en ciertos lugares del interior, depende de las zonas, por ejemplo, yo tengo ciertas ciudades que están casi a 400 kilómetros del lugar en donde yo tengo el juzgado, así que una de las cuestiones que yo tengo que pensar cuando pienso en el acceso a la justicia de las personas que estoy citando o que de alguna forma, por cualquier tipo de motivo, intervienen en alguna cuestión que están judicializadas, yo tengo que pensar cómo esa persona también se traslada desde su lugar de origen, digamos, cómo sale de su casa para llegar al lugar, digamos, cómo hace para llegar es tanto cuando se tiene que presentar presencialmente como cuando necesita a alguien que lo asista, alguien que le dé asesoramiento. Entonces, el tema es mucho más amplio de lo que muchas veces se piensa cuando se piensan soluciones como demasiado inmediatas. Con esto te digo, se pone una rampa y ya se soluciona. No, es muchísimo más profundo y muchas veces las otras cosas se olvidan. De la misma que uno de los temas que yo estaba así como pensando en este tema del acceso a la justicia, uno de los temas que yo veo que está como bastante dejado de lado, pero me parece muy trascendente, es este tema de la cuestión económica que te decía recién. Me parece que hay como 3 puntos que podemos abordar este tema económico cuando estamos viendo que personas con discapacidad necesitan realizar algún tipo de actuación judicial. Uno es de por sí en los procesos de capacidad, digamos. Eso es como, podríamos decir, lo más obvio. No te digo que es lo más común, porque también es muy común que intervengan en otro tipo de procesos judiciales, que quizás están un poquito más como diseminados de otras maneras las intervenciones, entonces no se presta tan atención. Acá, como en los procesos de capacidad, la intervención es, digamos, el rol específico de intervención lo tiene la persona con discapacidad, es más notorio. Eh, cuando nos ponemos a analizar los procesos de capacidad, uno de los temas importantes que tenemos que considerar es la cuestión de los honorarios judiciales, por ejemplo. Hay en algunos lugares que las intervenciones las hace automáticamente
la defensa pública. No en todos los lugares la defensa pública asume el patrocinio en este tipo de expedientes. En algunos lados la defensa pública tiene ciertos límites para la intervención, límites económicos del ingreso familiar, entonces hay personas que quedan afuera y requieren sí o sí, por más que sus ingresos no sean ingresos muy solventes, digamos, hablando igualmente de personas que tienen, digamos, de familias que tienen un ingreso acotado, quedan como por fuera de los márgenes de atención de la defensa pública, lo cual obliga que busquen un patrocinio letrado particular. Y uno de los temas que vemos con esto, que la gente a veces pregunta, es cada 3 años tengo que reevaluar. Estamos frente a un proceso que desde el punto de vista del proceso en sí es un proceso voluntario, que a veces voluntario nos da la impresión como que nos posiciona en que hubiera cierta voluntad de la gente, y acá lo que nos estamos olvidando es que hay un interés del Estado en realizar este seguimiento cada 3 años. Entonces, este seguimiento cada 3 años debería también el Estado estar pensando cómo, para que esa persona acceda a ese control que se va a realizar cada 3 años, sea realmente accesible y no sea para la persona un escollo o que tenga que andar juntando que todavía no terminó de pagar los honorarios o los gastos que tuvo de la reevaluación anterior para tener de nuevo que en 3 años estar. Estas cuestiones a la gente a veces la paralizan bastante y si no están bien trabajadas son expulsivas también de la posibilidad que tienen de acceso a la justicia. En algunos lugares este tipo de procesos también requieren el pago de una tasa de justicia o algún otro tipo de impuesto similar, entonces también esto hay que revisarlo porque son cuestiones que recaen en el ingreso que tiene la persona con discapacidad. Tenemos que pensar en que la mayoría, la gran mayoría de estos casos, las personas viven con un ingreso muy bajo, en general muy acotado a lo que es la pensión, a veces por más que sean pensiones derivadas, igualmente son pensiones que no son de gran monto. Tenemos que también tener conciencia que las personas con discapacidad suelen tener mayores gastos en cierto tipo de actividades que realizan en su vida, entonces esto, a veces ir con alguien que requiere un acompañamiento, eso es un gasto mayor que una persona que vaya sola a realizar algún tipo de actividad, ir 2 ya incrementa el gasto por más que sea de viáticos. Entonces, hay que pensar en aquellos sistemas que, por ejemplo, tienen la obligación de hacer ciertos pagos de impuestos de justicia vinculados con este tipo de trámites. Me parece que es un tema que falta como revisar si realmente esto es un impedimento para el acceso a la justicia o si esto tiene como algún otro tipo de fundamento. Pero me parece que eso todavía es algo que falta como repensarlo en el ámbito interno de la justicia. Y por último, también vinculado con este tema de los aranceles, esta cuestión que cuando las personas con discapacidad que tienen alguna sentencia de restricción de su capacidad, tienen algún bien y por ese bien necesitan realizar algún tipo de trámite, por ejemplo, algún acto de disposición, que para ese acto de disposición necesitan una autorización judicial, eso también tiene gastos en muchísimos lados para afrontar pagos, ya sea de los impuestos judiciales como de honorarios. Entonces, ojo, con esto no quiero decir que no puedan ¿cómo se llama? Los abogados y las abogadas particulares que no puedan cobrar honorarios, entiendo que sí, obviamente, que no corresponde que trabajen gratis, pero también entiendo que las personas con discapacidad tienen que tener una atención especial, se tiene que comprender su situación desde los organismos del Estado y ver de qué manera se puede llegar a dar algún tipo de patrocinio, como ocurre, por ejemplo, con lo que establece las leyes de protección contra la violencia de género, ¿no? Donde se obliga automáticamente que exista un patrocinio gratuito por parte del Estado. Sería algo así como abandonar una concepción formal. No te estoy escuchando. ¿No me escuchás? ¿No? No te escucho, a ver, y sin los auriculares podrá ser, por ahí. Voy a cualquier cosa, podemos sacar los comentarios, poner los comentarios, a ver si me dicen si me escuchan a mí. Por ahí, a ver si me contestan. Ahí activé los comentarios. A Moira supongo que la escuchaba bien. No te estoy escuchando, Patricio.
A ver. mm, ¿Querés sacarte los auriculares por ahí? Activarlos, porque ahí, Ay, yo no te escucho. a ver si me escuchás, ahí dicen que, Sin los ahí, auriculares, ¿ustedes me escuchan? ahí dice que nos escuchan a ambos dos. ¿Querés sacar los auriculares? Por ahí si los sacás. A ver. A ver, Moira, ¿me escuchás ahora? Ay, no te escucho nada. ¿No? El resto de la gente te escucha y yo no te estoy escuchando. A ver, pará. Y no toqué nada en el teléfono, ¿eh? Por ahí si desconectás los auriculares, capaz el sonido va a llegar. Digo, para probar. No te estoy escuchando nada, Patricio. Eh, No, te escuchaba perfecto antes. a ver. em, Acá están diciendo que nos escuchan bien, pero no sé por qué yo no te escucho. Voy a volver a enchufar los auriculares. A ver. A ver si te escucho ahí. Hola, hola. No. Hola, hola. ¿Tampoco? ¿No? A ver. A ver. Bueno, ahí salió Moira y por ahí, si vuelve a ingresar, la vamos a volver a incorporar. Ahí la invité de nuevo. Ahí sí. A ver, Moira, ¿me Ahí escuchás? volvimos. Sí, ahí volvimos. Ah, Ahí bueno, volvimos. perfecto. Buenísimo. Ahí Son está. cosas, Oh, qué miedo, qué nervios. no pasa nada. Aparte, siempre estas cositas pasan. O sea, olvídate, no pasa nada. Me decías, a ver, para retomar el hilo, me decías que está el tema arancelario, que por un lado es lógico de que uno no va a decir que los abogados no perciban sus honorarios por la actuación. Por ejemplo, el ejemplo que diste eran los procesos de capacidad o de restricción de la capacidad, ¿sí? Pero también dijiste algunas otras cosas, o sea, por un lado hay un tema de un abordaje institucional, nosotros tenemos las leyes, ¿sí? Ujú. Dijimos de modo práctico y la pregunta también iba orientada a cuál era la formación o cuál era la perspectiva que tenían que tener los operadores, entre los que estás vos, pero también tus colaboradores, por ejemplo, en el jugador de familia en el que te desempeñás, ¿sí? Y lo primero que se me ocurre, en base a lo que ya me dijiste y por dónde va más o menos la charla, es preguntarte cuáles son, respecto a esto último, los déficits que vos encontrás o las carencias que vos encontrás respecto de los operadores judiciales, que presuntamente saben y conocen un montón de normas y leyes que presuntamente garantizan, ¿sí?, todos estos derechos tan lindos de mencionar, pero da la sensación a veces que no lo tienen internalizado. ¿Qué es Ujú. lo que vos ves al respecto sobre este tema? Bueno, está muy buena la pregunta, porque yo lo que veo es que en muchas de las cosas que se estudian desde hace ya varios años, hay un problema esto como de internalización. Observo que hay como dos cosas, digamos. Por un lado, una gran cantidad de, digamos, de lo que es estudio, de lo que es capacitación, que hace unos años no se veía, al menos hace unos años lo que no se veía en esta cuestión de cursos, digamos, no que las personas, los abogados y las abogadas antes no se capacitaban, porque entiendo que sí, se capacitaban, pero eran otras las formas de capacitarse. Con el tema de que en los últimos años, yo te diría que en los últimos 20 años cambiaron los sistemas de, digamos, varios sistemas cambiaron, pero principalmente el acceso a la justicia para funcionarios y magistrados y magistradas, y lo que se exige es
demostrar la realización de distintas actividades de capacitación, hubo una gran expansión a nivel nacional y en todas las áreas del derecho de ofertas de capacitación. Entonces vemos que hay un montón de gente que se capacita permanentemente, muchísima más gente capacitada, al menos en esto de la posibilidad de acreditar, no lo que hace uno en la casa, sino que puede acreditar porque fue un curso, pero es como que al momento de bajar esto a la gente hay como una vuelta atrás a lo tradicional, digamos, a dar la respuesta tradicional que daba el Poder Judicial, no ahora, sino hace muchísima cantidad de años. Entonces, ¿cómo vemos esta dualidad? La vemos en las quejas de la gente, ¿no? En los comentarios que aparecen en las redes sociales, en los comentarios que aparecen, que realizan las personas conocidas que pueden llegar, que uno puede llegar a escuchar que comentan o que dicen cosas, donde lo que se observa de esto es como que hay cierto o temor o falta de comprensión, no sabría exactamente qué decirte, quizás depende también de la persona que lo esté ejecutando, en como poder realmente poder bajar al hecho pequeño de cada una de las actividades jurisdiccionales que hay o cada una de las actividades que se realizan en los distintos ámbitos de la justicia para realmente poder consolidar la aplicación de estos derechos. Entonces, no nos sirven de nada a estos derechos si los tenemos hermosamente escritos en libros, en artículos, o los leímos y los entendimos bien y los pudimos reproducir al estar haciendo un trabajo para aprobar un examen, de lo que fuera, si no logramos entender quién es la persona destinataria de esto. La persona destinataria no es aquel que me está aprobando un curso. La persona destinataria es aquella persona que cuando se fue del edificio de tribunales, cuando salió de la audiencia, cuando recibió la sentencia, realmente tiene una herramienta con esa sentencia o con lo que se habló ahí que le permite poder vivir un poco mejor las actividades que tiene que realizar. Eso es el goce efectivo de derechos. Y obviamente, si hablamos de eficiencia y eficacia en la aplicación del derecho, ejercicio de los derechos de la gente, obviamente que eso lo tenemos escrito en muchísimas normas internacionales, y es ese, digamos, como el gran misterio a donde apuntamos cuando hablamos de derechos humanos. A veces es muchísimo más valioso un pequeño gesto, o lo que parecería un pequeño gesto, con alguna de las personas que se está acercando al tribunal, que escribir una sentencia donde se cite absolutamente, no sé, 18 páginas de lo que dijeron ciertos autores sobre cierto tema, donde eso de repente no le cambia la vida a la gente. Quizás ese pequeño gesto que se pudo haber realizado, la gente lo entiende como que logró ser comprendida, logró ser escuchada, logró ser atendida en el Poder Judicial, que es un poder, digamos, que es un órgano del poder que es bastante, digamos, para la gente es como bastante grande y alejado de su propia vida, ¿no? Entonces, de repente, esos pequeños acercamientos a veces son mucho más efectivos, y eso es lo que muchas veces no ocurre. Falta todavía como internalizarlo. Y te voy a dar algún ejemplo de cosas que yo he escuchado en más de una oportunidad, de, por ejemplo, gente, magistrados, magistradas, que atienden procesos de capacidad, que, por ejemplo, lo que comentan es que no saben qué hacer en las audiencias, ahora que está la obligación de tener audiencias con las personas con discapacidad, en los procesos de capacidad específicamente, como que no saben qué hacer, cómo hablarle, digamos, la internalización de los derechos humanos automáticamente nos coloca también en un lugar de humanidad que nos permite relacionarnos desde este lugar de humanidad, no desde el lugar de la función, sino desde ese lugar de humanidad nos tendríamos que relacionar perfectamente bien con cualquiera de las personas que tenemos enfrente. Entonces, eso es como lo que falta. Y ojo, no es que no se está trabajando, yo creo que sí se está trabajando, y la he escuchado incluso a Ida Kemmelmacher en algún momento así como medio reciente, como
marcando un poco esta cuestión de la importancia de poner en práctica ciertas cosas que ella viene repitiendo tanto en la teoría, ella y tantas otras personas repitiendo tanto en la teoría. Ujú. Claro, da la sensación que hay cambios que son necesarios, que el ejercicio de la función jurisdiccional no es solamente el dictado de una sentencia o el cumplimiento de un proceso, no necesariamente hablamos de los procesos o los procedimientos de familia, esto también ha llegado a los procesos de tipo patrimonial, donde no alcanza con esto de respetar la bilateralidad, el proceso dispositivo y toda esta historia, y el acceso a la justicia llega mucho antes, digamos, está desde el comienzo el acceso a la justicia, del momento en el cual se hace la petición, ¿verdad? Es como una concepción distinta que nos pone en un lugar distinto también a nosotros, que somos los que los que estamos del otro lado, ¿no? Del lado adentro, digamos. Hay como un cambio de visión. Y eso también nos demanda algo personal, ¿verdad? Como decís vos, podemos hacer cursos, podemos tener notas excelentes en esos cursos, podemos escribir artículos, pero en definitiva, como muchas otras cosas, el resultado tiene que estar a la vista, y es que tenemos que adaptar esa demanda al caso específico de la persona que nos viene a requerir algo, ¿no? Pero bueno. Y respecto a esto, nosotros venimos como de una idea de que como que es el fuero de familia, el fuero de los derechos humanos, o el fuero del trato personal. Está bien que lo hablábamos previamente, el tema de lo de la inmediatez y el tema de la oralidad y todo eso que ahora va creciendo y vino para quedarse. Claramente no es así, ¿no? ¿Cuál es tu imagen o tu idea respecto de esto? ¿Cuál es el deber general? ¿Es el fuero de familia nada más o somos todos los demás los que estamos? ¿Cómo es? No, no es el fuero de familia, y ese es como un gran error que se viene como repitiendo. Que ojo, no solamente lo vemos acá cuando hablamos de temas de discapacidad, sino que lo hablamos de distintas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de tema de niñez, es el fuero de familia, el único que tiene la obligación de escucha. Cuando hablamos del tema de género, es el único que tiene la obligación de dar una respuesta y una atención especial a la mujer que hace una denuncia por violencia de género o que está informando una situación donde se nota un trasfondo de violencia de género. Los derechos humanos son transversales. Digamos, en nuestro país yo creo que es más notorio incluso que en otros países donde de repente el sistema de control de constitucionalidad es concentrado, con más razón en Argentina, que tenemos un control de constitucional y convencionalidad difuso, con más razón tenemos que ser muy conscientes que en cualquier área del derecho que estamos trabajando, lo primero que tenemos es que tener digamos, una concepción y un análisis de protección de los derechos humanos para evaluar si tenemos alguna situación donde hay alguna cuestión de vulnerabilidad que esté afectando a alguna de las partes, y que esto, digamos, como poner alguna protección social para alguna de las partes, tenemos que pensar que no significa romper con la bilateralidad, que no significa no ser imparcial, sino que la imparcialidad se va a estar dando en otras cuestiones, que se van a estar garantizando otro tipo de cosas, y quizás a veces esos actos como para ubicar un poco y poner en la misma balanza a las personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, puede llegar a ser un mínimo acto dentro del proceso, y quizás con todos los otros actos del proceso se mantienen exactamente la aplicación de los principios procesales como estamos acostumbradas y acostumbrados permanentemente, donde la bilateralidad realmente es lo que aportan las partes, donde el juez, la jueza es absolutamente imparcial y no hay ningún tipo de aporte, pero es como que falta darnos cuenta que a veces esa mínima situación lo que está haciendo es no romper el principio de bilateralidad, que es un principio procesal, sino que lo que está haciendo es resguardar un derecho humano de aquella persona que está atravesando alguna situación específica y que por esa situación específica requiere, quizás no en todo el expediente, repito, en alguna parte del expediente requiere algún otro tipo de
podríamos decir, de colaboración. Y te voy a dar algún ejemplo con esto, que no tiene que ver con el tema de discapacidad, pero sí tiene que ver con el tema de derechos humanos y que se vincula. Si yo estoy recibiendo una demanda donde en esa demanda veo que hay una situación, digamos, hay todo un texto que lo que está haciendo es violentar a la persona a quien se le va a correr traslado de la demanda, donde hay una situación clara de violencia, de ejercicio de la violencia de género, por ejemplo, a través de este texto de la demanda, que son cosas que son bastante comunes y que no solamente las vemos en el fuero de familia, sino que las vemos en otros tantos fueros también. Decir, mire, yo esta demanda no se la voy a aceptar de esa manera, yo esta demanda se la voy a aceptar siempre y cuando se eliminen todos los textos que implican el ejercicio de un hecho de violencia. Entonces, ahí yo no estoy perturbando la bilateralidad dentro del proceso, pero sí ese pequeño acto lo que va a hacer es que la persona que va a recibir esa demanda no empiece de -10 dentro de ese proceso, sino que logre poder realizar una contestación, si es el acto, por ejemplo, que corresponde, y en esa contestación realmente pueda responder con los elementos que son propios de su situación. Entonces, eso sería como un pequeño acto dentro del proceso que permitiría nivelar la situación de una parte y de la otra. Entonces, esto obviamente lo podemos extender a distintos tipos de ejemplos, ¿no? No solamente con temas de género. Eh, y bueno, y es muy importante porque en general lo que, primero, las primeras personas dentro del derecho que nos especializamos y empezamos a estudiar el derecho constitucional y después de la mano de esto el derecho convencional, fuimos dentro de la especialización en derecho de familia. Entonces, tenemos como una mirada, pero tenemos una exigencia que la verdad nos excede la exigencia. La exigencia tiene que estar absolutamente en todos los niveles, no solamente en un fuero. Y me parece también que hay una cuestión de política judicial que en algunas provincias se está viendo, que es la de sectorizar cuáles son los fueros que trabajan con ciertos temas vinculados a derechos humanos. Ahora como que la moda está en el tema de género. Hace unos años atrás estábamos con la preocupación del interés superior del niño. Yo creo que la próxima va a ser la situación de las personas con discapacidad, de acá a algunos años, cuando se estabilice el tema de género. Que lo que hacen es como centralizar en un solo fuero y poner las exigencias obviamente en un solo fuero. Y al poner las exigencias en un fuero, lo que hacemos es el resto que va a concursar, que se va a presentar, que va a trabajar en otros fueros, no se preocupe en andar estudiando tal cosa, porque tal cosa total ya la estudió el otro. Entonces, si el otro fuero va a dar solución a esto, ¿para qué le vamos a exigir a quien hace laboral que se especializa en derechos humanos, que se especializa en situaciones de discapacidad? Cuando pensemos la cantidad de casos de situaciones que se den en los procesos laborales, en los procesos civiles obviamente también, las situaciones de daños muchas veces dejan personas que terminan con situaciones de discapacidad en base a hechos que son los que originan los procesos de responsabilidad. Entonces, permanentemente en todos los fueros está atravesada la cuestión de los derechos humanos y está atravesada también esta cuestión de va a tener que intervenir en algún momento del expediente la persona con discapacidad. ¿Cómo estoy preparada? ¿Cómo estoy preparado como operador del derecho para realmente permitirle que esa persona pueda venir y esté exactamente con las mismas condiciones que otra persona que no está atravesando este tipo de problemática? Así que me parece, uno de los temas como que hay que tomar conciencia, y una de las formas de toma de conciencia de esto es que se evalúe. La gran mayoría o todas las provincias en la actualidad tienen, ¿cómo se llama?, exámenes de ingreso para el Poder Judicial, para los cargos de la magistratura, y que en esos cargos realmente haya una evaluación seria y concreta sobre temas que tienen que ver con derechos humanos, cosa que no existe. Directamente no existe. Sí, es una falencia bastante importante, o si se requiere De nuevo formalmente, no te ¿no? escucho. De nuevo, ¿en serio? ¿No me escuchás? ¿No? No, no toqué nada. Bueno, a ver, y si
A ver, voy a escribir. A ver. No te escucho. Estamos de nuevo en A la misma que ver, antes. hola, vamos a acudir de nuevo a los audio No. escuchas, ¿no? ¿Querés de nuevo que vuelva a Dale. ingresar? A ver. Dale. Bueno, a ver, Moira va a volver va a volver a ingresar. No me escuchás, ¿no? No. A ver, este, a ver, no sé si Moira. Bueno, A ver si me ve ahí. quedé perdida, Patricio. Probamos de nuevo, a ver. ¿Cómo hago para salir? Es el tema. Tengo miedo de hacer Ah, lío. para, yo te voy a ayudar. A ver. A ver si te puedo ayudar. Ah, ahí está. Bueno, aprovecho esta disrupción para decirles que ya estamos más o menos en horario. Vayan pensando las preguntas que le quieran hacer a Moira, las van escribiendo acá en los comentarios, ¿sí? Eh, Así que así aprovechamos. Ahí Moira vuelve a ingresar. Vamos a ver si me escucha. A ver, bueno, ahora vuelve a entrar. Así que, a ver, ¿me Hola. escuchás? Sí, te escucho. Me saqué los auriculares, pero no creo que sea el tema de los auriculares. Pero No, por la las verdad, dudas, no tengo cuando idea. hablo se corta, así que voy a hablar menos. No, 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 no. No, 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 aparte si estás vos y hablo yo es un despropósito. Este, a mí no me quieren escuchar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no, está bien. Retomando eso que vos estabas diciendo, lo que se me ocurre, a ver, ahí ya están empezando las preguntas, pero para cerrar un poquito con lo que es la primera parte de la conversación, eh, punto uno, claro, no confundir el tema del acceso al acto jurisdiccional, que es de lo que vos estabas hablando básicamente, y de la formación de los operadores para garantizarlo, con el tema de la violación al principio de imparcialidad. Quizás algunos sostienen de que esto se ve vulnerado y en realidad no es más que ex ante adecuar los procedimientos, digamos, a las puntuales necesidades de quienes acudan al proceso, pueden ser como parte, como testigos, son dos cosas distintas básicamente. El tema es que esto no es tan sencillo, porque no está solamente en los libros, uno tiene que generar una experiencia, tiene que capacitarse el personal para eso, los magistrados, no todos son jóvenes como vos, muchos vienen de un modelo de trabajo absolutamente distinto, vos podrás y sabrás un montón respecto de qué implicó el cambio de código para los jueces de familia, por ejemplo, respecto de la revisión y esto de estar, como dijimos, con inmediatez, o sea, muchos cambios. Y en familia, ustedes precursores absolutos respecto de lo que es la formación multidisciplinaria. Y esto el enfoque transversal, algo impensado al día de hoy en muchos otros fueros también. Pero bueno, Ujú. no sé si querés acotar algo sobre eso. Igual ya están empezando a aparecer las preguntas, así que vamos a ver. Sí, el tema del enfoque multidisciplinario me parece que también es un tema importante como para destacar. Y bueno, de la misma manera que Juan, que siempre anda diciendo que fuimos compañeros de la facultad, fuimos compañeros del posgrado y los dos tuvimos la gran suerte de formarnos al lado de Cecilia Grossman, que es la gran madre de la interdisciplina en el derecho, no solamente en el derecho de familia, me parece que es un tema importante, digamos, por dos cosas es importante, y hay veces que hay alguna de las dos que no se entiende mucho. Por un lado es porque la formación multidisciplinaria nos permite, a quienes somos, a quienes venimos del mundo del derecho, tener una formación un poco más amplia para poder entender desde otro lugar otro tipo de situaciones que se nos presentan, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con la realidad que estamos analizando.
esta cuestión obviamente de entender que la intervención también judicial no queda acotada a las 4 paredes de nuestras oficinas, que es algo que bastante nos cuesta, tanto a los jueces y a los abogados en general, abogadas por el tipo de formación que tenemos, y porque nos hace pensar que la persona que tenemos enfrente tiene una realidad más allá de ese acto mínimo en que nosotros estamos atravesando su vida, y eso mucho tiene que ver con esta perspectiva multidisciplinaria de formación que tenemos quienes nos formamos en familia. Destaco a la doctora Grossman, pero obviamente que no, hoy en día no es la única. Entonces, eso es una de los elementos como sumamente valiosos, y me parece que eso es uno de los temas en los que nos tenemos que concentrar, en que la persona no es solamente un artículo del código que tenemos que aplicar al momento de dictar la sentencia, sino que la persona es esa persona con la sentencia que yo le voy a dar en su mundo, en la realidad que va a tener esa persona cuando sale del edificio, y qué es lo que va a poder hacer, no va a poder hacer, va a tener que hacer más fácilmente o más difícilmente con lo que yo le puedo llegar a dar, por ejemplo, la sentencia, cómo va a impactar en la vida de esa persona. Entonces, la formación con un criterio sociológico, con formación de la psicología, etcétera, nos permite como ampliar mucho la cabeza. Por otro lado, la formación multidisciplinaria, otra cosa que nos permite también, es el respeto al profesional de otras disciplinas, que es algo que también muchas veces nos olvidamos y pensamos que ¿para qué la otra persona va a estar hablando si yo puedo resolver, si tal artículo del código me lo resuelve? Y nos olvidamos que el trabajo interdisciplinario lo primero que exige justamente es el respeto de la formación profesional de las personas que tienen distintas disciplinas y que estamos trabajando en conjunto, y que desde ese lugar, desde ese respeto, la escucha del otro profesional o de la otra profesional, obviamente que es una escucha absolutamente más amplia y no descalificadora, y esa escucha amplia me va a dar mejores elementos y herramientas a la hora de resolver. Entonces, esas dos cosas me parece que son importantes en la formación multidisciplinaria, que no solamente la tenemos que tener en derecho de familia, me parece que hablar en una formación interdisciplinaria, cuando se está hablando de alguien que está haciendo digamos, trabajando un juicio de reparación económica, donde hay ciertos temas médicos, por ejemplo, ¿no? O temas laborales, que muchas veces se ve la actuación médica, es importante tener elementos como para tener una lectura adecuada de los informes periciales, poder preguntar específicamente ciertas cosas. Bueno, eso también es multidisciplina, no es solamente la sociología, la antropología, la psicología, el trabajo social en el derecho de familia, sino que eso también, y es como que hay veces que esas formaciones todavía no se ven lo ricas que son. Falta como avanzar un poquito más también en eso. Sí, quizás todo lo que son los procesos patrimoniales clásicos, también está ese problema de los límites del proceso para que el juez tenga todos los elementos, y esas barreras, quizás a veces que se equivocan la perspectiva de decir limitémoslo lo más posible porque esto es solamente las partes, y la información, bueno, si hay mucha, si hay poca, que dependa solamente de eso. Quizás las audiencias, esto de que se puede interrogar al perito delante de las partes y el juez, y esto venga a ayudar un poquito para que las sentencias se puedan fundar en más elementos, en más información y mejor calidad. Pero bueno, es otro tema. Ahí veo que... Sí. Te digo algo de esto, digamos. Yo creo que no tenemos que perder también de vista lo que ha dicho la Corte Interamericana en esta cuestión, en el caso Furlan, donde justamente ante una situación de daños, digamos, daños producidos muy graves a una persona que le generó una situación de discapacidad permanente, que hay que ver más allá de esto, hay que ver la realidad y esto. ¿Podemos demorar un pago? ¿Podemos demorar tomar ciertas medidas? Si la parte, pensando en un juicio netamente procesal, ¿podemos demorar ciertas medidas anticipatorias que podríamos llegar a estar dando porque no las pidieron? Hay que empezar a abrir los ojos porque esas herramientas también las tenemos en el código de hoy. No solamente tenemos cambios significativos en este sentido en el derecho de familia, en el derecho patrimonial también los tiene, y no hay que tener miedo de usarlos.
se me ocurre Camacho Acosta, un caso de sentencia anticipatoria, prótesis y evitar que el daño se agrave, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno lo que decís. También hacen falta jueces que se animen a tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo, volvemos al principio. La internalización. A ver, ¿querés que te lea alguna pregunta? Porque vi que hay algunas. Dale. Este, Dice Soledad López BR, tengo dudas sobre cómo solicitar un sistema de apoyo cuando realmente la persona los necesita. Cómo solicitar un sistema de apoyo, y hay dos situaciones que se podría llegar a dar por el tema del sistema de apoyo cuando se necesita un sistema de apoyo formal. Uno es atravesando un proceso de, digamos, donde se evalúe la capacidad, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, y la otra situación también podría ser ante alguna situación específica donde no se atraviese un proceso de capacidad, que se evalúe la necesidad de designar un apoyo. Nos ha pasado en los juzgados, por ejemplo, cuando hay alguna situación circunstancial, que quizás no se sabe cuánto puede llegar a ser en tiempo la circunstancia, una persona que se encuentra después de un accidente en una situación de coma, tiene que ir a hacer algún tipo de trámite, necesita la pensión para ir a cobrarla. En esas circunstancias se puede pensar la designación de una figura de apoyo, obviamente explicando la situación atravesada en ese momento, y en su caso después eso podrá continuar en un proceso de capacidad o no, o terminar nada más que durante ese tiempo acotado, que quizás el acotado puede llegar a ser unos meses, en donde se está atravesando esa situación, y que el apoyo sea la persona incluso que pueda llegar a estar designada como representante para la realización de cierto tipo de trámites. Perfecto. A ver, Noelia Roger pregunta, si puede contar la experiencia de trabajo que realiza con la convocatoria pública de adopción de niños y adolescentes con discapacidad. Uy, temón. Un temón. Bueno, a ver, no sé por qué estará preguntando eso, Noelia. Bueno, el tema de las convocatorias públicas de niños y niñas y adolescentes con discapacidad me parece que es un gran tema para trabajarlo en la parte de adopción. ¿Por qué? Porque cuando analizamos las personas que están inscritas en los registros de adoptantes, son personas que lo que buscan en su gran mayoría, estamos hablando de arriba del 80%, son niños, niñas de escasas edades y que no tengan problemas de salud. Obviamente que de esto de no tener problemas de salud incluye o excluye a los niños, niñas que tienen, y adolescentes que tienen alguna discapacidad. Por eso cada vez que vemos convocatorias públicas, vemos que o se trata de grupos de hermanos, en general de más de 4 hermanos hermanas, o se trata de adolescentes de más, por ejemplo, de 12, 13 años de edad, o cuando vemos niños que son de pocas edades, que estamos frente a niños, niñas que tienen alguna discapacidad. Obviamente, a más grave la discapacidad, vemos que circulan durante más cantidad de tiempo las convocatorias públicas. Me parece que es un tema realmente preocupante, este tema de cómo se trabajan estas cuestiones de las convocatorias públicas. Estamos como en un periodo de prueba y error, podríamos decirlo, donde están, digamos, como que todavía no hay una línea de trabajo muy pulida en cuanto a cómo tratar cierto tipo de temas, y que es algo que se está como repensando. O debería al menos estar repensándose. En el juzgado les voy a anticipar y a comentar que hemos tenido una experiencia súper bonita de un nene con una discapacidad bastante importante, que estuvimos buscando familia, y que lo hicimos a través de una convocatoria pública. En esa convocatoria pública tuvimos cuidado con todos los detalles de dar información acertada sin
sin trabajar algo que a la gente a veces le llama la atención, que tiene que ver con tocar el morbo, ¿no? Porque hay mucho también de eso, y desde nuestro lugar como operadores y operadoras del Poder Judicial tenemos que tener como mucho cuidado de no pasarnos de los límites del amarillismo. Así que un tema como que lo trabajamos como con mucha delicadeza, tuvimos la gran suerte de encontrar una familia adecuadísima. Por ahora estamos viendo los resultados y, digamos, podríamos decir que a futuro también esto va a ser muy, muy beneficioso. Y esa familia, que esto me parece que Noelia no lo sabe, creo que cuando yo lo he comentado en algún curso todavía no teníamos esa información, esa familia adecuadísima para la adopción de este niño con discapacidad, es una familia compuesta por 2 personas con discapacidad, cosa que también nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no tenemos en los listados de personas, digamos, en los registros de adoptantes, por qué no tenemos personas con discapacidad? Y esto también está relacionado con el acceso a la justicia, ¿no? La mayoría de los registros o se administran en el poder administrativo, obviamente vinculado con el trabajo de justicia, o lo administra directamente el Poder Judicial. Entonces, esto es otra forma de ingresar, de tener la posibilidad de ser convocadas desde la justicia, así que es otro de los temas así como pendientes para trabajarlos y para reflexionar sobre por qué nos falta que las personas con discapacidad se animen a ser, digamos, a integrar estos listados de adoptantes y ser convocados o convocadas para ser también para poder recibir en adopción a un hijo o una hija. Qué lindo tema. La verdad que sí, un tema muy, muy interesante. Aparte, el rol del juzgado en lo que hace al seguimiento, ¿no? Después de la situación, después cómo sigue, ¿no? Los pasos, cómo viene la adaptación, cómo se siente el adoptado, cómo sienten los adoptantes. No lo puedes ver de una perspectiva que no sea humana eso, porque si no, no funciona, me da la sensación. No soy especialista del tema ni mucho menos, pero bueno. Eh, bueno, la verdad es que estamos sobre la hora. Veo que hay algunos comentarios más, y algunas preguntas, pero bueno, me parece que acá preguntan al final algún material que sugieras sobre derechos humanos. No sé si se referirá a algo que tenga que ver con acceso a la justicia o sobre derechos humanos en general, pero quizás de algo que tenga que ver con lo que charlamos hoy, ¿se te ocurre o tenés? Hay mucho, No, ¿no? la verdad que como muy amplio. Ujú. Los libros de Juan me parece que son como muy instructivos y tienen obviamente que tienen esta mirada. eh, y bueno, de derechos humanos en general hay muchísimo, muchísimo escrito. Hay mucho, hay mucho. Bueno, Mayra, siendo las 17:53, si te parece, vamos a cerrar. La verdad, te agradecemos un montón. Lamento profundamente haberte sometido a este régimen de formato de Instagram, donde hay tantos problemas que surgen. Pero yo creo que salió súper linda la charla. A mí personalmente me encantó escucharte, aprender de vos. Yo estoy seguro que la gente también, por los comentarios, por la gente, todo lo que viene diciendo. Así que nada, súper agradecido, tanto yo como, bueno, como Noelia, como Juan, como Ale de la Rosa, que estuvieron ahí y están permanentemente colaborando para que salgan bien las charlas del ciclo, son muy meticulosas, así que mil gracias. Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación y por este grato momento que, más allá de los nervios de los cortes, igualmente fue un grato momento, pero bueno, ocurren estas cosas con la virtualidad, ¿no? Así que estamos acostumbrados también. La ley de Hubieron Murphy se un cumple. montón de cosas igual, que para mí quedaron en una charla de 40 y pico de minutos, 50 minutos, estoy seguro que la gente
esto se va a grabar, va a quedar en la página de Instagram y después se va a subir a la página de YouTube, ¿sí? Así que va a quedar el material para que lo puedan ver y rever. Y como siempre, gracias por dejarnos tantos conceptos. Nada más, despedirme y saludos a Sebastián. Dale, buenísimo, igualmente para allá. Chao. Hasta luego, mil gracias. Y mil gracias a la gente que estuvo escuchando también, obviamente. Chao.